lo primero que voy a hacer es presentaros a Yolanda Sanz López, que es psicóloga de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer de Huesca, que nos viene a hablar hoy de cómo afrontar el miedo al contagio. Sí que os quiero recordar a todos que mientras Yolanda esté hablando, por favor, apaguéis los micros para que no haya interferencias. Y cuando tengáis alguna duda, queráis hablar algo o queráis decir algo, ya sabéis, tenéis una mano, le dais a la mano y yo os daré paso para que podáis preguntar y así nos aclaremos todos y no haya interferencias. Ay, nos ha llegado de sorpresa otra compañera de Yolanda, Rosa Fraile, que la tenemos allí también, pero ella viene como oyente y apoyar, me ha dicho, así que aquí vamos a tener una charla muy interesante. Así que sin más, Yolanda, todos tuyos. Bueno, pues muchísimas gracias, Aroa, por invitarnos esta tarde aquí con vosotros. Muchas gracias a Cádiz y a mi compañera Rosa, por supuesto, que este taller normalmente lo hacíamos juntas. Lo que pasa es que en principio Rosa no iba a poder estar hoy, pero bueno, al final, pues mira, la tenemos aquí y nos va a apoyar en todo lo que pueda. Vale, pues bueno, pues vamos a empezar. Os voy a compartir la presentación, ¿vale? A ver si la podéis ver bien. La voy a poner, ¿vale? Vale, ¿la veis bien? Sí, perfecto. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues así empezamos, ¿vale? ¿Y por dónde empezamos? Bueno, pues comentaros por qué hacemos esta charla hoy. Lo primero que queríamos era que esta tarde fuera o crear un espacio para cuidarnos todos. Porque sí que es verdad que durante este tiempo, que ya hace un año que estamos en esta situación, pues yo creo que sigue siendo una situación nueva para nosotros, en la que cada uno pues nos hemos tenido que reinventar como hemos podido, cada uno como ha podido. Entonces, ¿qué os proponemos para esta tarde? Pues os proponemos parar y ver si esta situación ha tenido consecuencias para nosotros. Que seguramente sí, o positivas o negativas o una mezcla de las dos. Entonces, nuestro primer objetivo es que os animamos a que os cuidéis, a que os analicéis y el poder daros algunas herramientas para poder llevar esta situación de la mejor manera posible. Entonces, por un lado, hablaremos del estrés, también de las consecuencias de estar sometidos al estrés durante mucho tiempo y, por otro, el comentaros algunas herramientas para poder llevar esta situación mejor, ¿vale? Entonces, el estar sometido a esta situación, ¿qué nos conlleva? Pues nos conlleva estar con una enorme incertidumbre y la incertidumbre nos lleva a tener miedo. De allí el título de esta charla. Y el miedo nos conlleva ansiedad y frustración. ¿Vale? Pero claro, ¿qué pasa? Que el estrés en sí es un hecho habitual en nuestras vidas, ¿no? Tanto para aspectos positivos, como podría ser, pues imaginaros el preparar una boda, ¿vale? Como para aspectos negativos, ¿no? Y dentro de los negativos, pues podemos tener situaciones de más o de menos estrés, ¿vale? Pero esto que estamos viviendo ahora, ¿qué nos conlleva? Nos conlleva un alto nivel de estrés. Y como he dicho antes, pues al que nos hemos tenido que adaptar pues como hemos podido cada uno, ¿no? Y además, ¿qué nos pasa? Que no podemos escapar de muchas de las situaciones estresantes que vivimos. Pero sí que podemos aprender a contrarrestar nuestras reacciones, ¿vale? Y por eso, ¿qué es importante? Es importante atender a nuestras necesidades y, como os ponemos aquí, a autocuidarnos. Por eso, nuestra propuesta de esta tarde es que el foco vaya hacia vosotros, hacia vuestro interior, ¿vale? Porque mirad,
Esta situación sí que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Al principio de todo esto, ya hace un año, ¿cómo nos podíamos sentir? Pues nos podíamos sentir como el globo rosa. Hinchados, con fuerza, con la sensación de puedo con todo. ¿Pero qué nos está pasando? Que a lo largo del tiempo puede ser que ese globo se vaya desinflando, que puede ser que estemos perdiendo fuerza y que puede ser que de la sensación del puedo con todo pasemos a la sensación del puedo con todo. Pues bueno, a lo mejor sí o a lo mejor no, porque además yo no sé si os pasará a vosotros, pero yo ahora tengo la sensación de tener más miedo que hace un año. Hace un año cuando ya salíamos del confinamiento y nos dejaban salir de la calle. No sé si os pasará a vosotros. ¿Vale? ¿Y por qué nos pasa esto? Pues nos pasa esto porque mirad, si yo os pido que tengáis este vaso de agua, lleno de agua, en vuestra mano durante 1 minuto, 3 minutos, ¿os va a pasar algo? Posiblemente no. Pero si yo os pido que este vaso lo tengáis durante 5 horas, 10 horas, 24 horas en la misma posición, ¿os va a pasar algo? Podéis abrir el micro, ¿eh? Seguramente sí, seguramente nos cansaremos de sujetar el vaso. Seguramente sí, si tenemos todo el día el vaso en la misma mano, la mano, pues ¿qué va a pasar? Pues que nos va a empezar a doler. El brazo, lo mismo. El codo, la espalda, hasta la cabeza. Es decir, que una situación que en principio no iba a tener consecuencias para nosotros, si la mantenemos en el tiempo, sí que va a tener consecuencias para nosotros. Sí que vamos a tener reacciones en nuestro cuerpo. Eso es así. ¿Y qué nos pasa? Que esas reacciones, ¿cuándo nos pasan? Pues nos pasan durante todo el día. ¿Y por qué nos pasan? Porque nosotros no somos robots, somos personas. ¿Y qué nos pasa a las personas? ¿Qué sentimos? Sentimos. ¿Y cómo sentimos? Pues sentimos con emociones. Con emociones. Y además, las emociones son normales y las sentimos a todos los niveles. A nivel cognitivo, porque pensamos. A nivel físico, porque sentimos. Sentimos nuestra respiración, sentimos nuestro corazón. Y a nivel conductual, porque hacemos nuestras acciones. Mirad, ahora que podemos salir a pasear, ¿no? Podemos dar algún paseo por el monte, imaginaros que vais de excursión, vais por el monte y os encontráis este oso. ¿Cómo reaccionaríais cada uno de vosotros? Podéis abrir el micro o escribir en el chat. Hombre, yo me asustaría. Yo, por ejemplo, a mí me encuentro semejante, o sea, a mí me da un poco de respeto, me quedo quieta. Paralizada. Muy bien. Un momento, yo me haría caca, ya lo digo. Yo me haría caca. Claro, nuestro estómago se empieza a revolver. O pipí o... O caca directamente. caca. Vale, paralizadas. El estómago, ¿qué más? Yo a veces también si me lo encontraría, igual le tiraría lo primero que tuviera por así al lado, Sí, a lo mejor le queremos tirar algo, ¿no? A ver si le da miedo a él y se escapa. Otros, a lo mejor, gritaríamos o correríamos a todo correr. La verdad que sí que da mucho miedo. Da miedo, ¿verdad? Vale, esto con un oso. Bien. Pero aquí tenemos el COVID-19. ¿Cómo reaccionamos cada uno de nosotros? Yo a estas alturas ahora, actualmente ya, creo que más que miedo tengo fatiga. O
sea, también porque no es como el oso que lo veo delante y al verlo, pues ya te impone. Ahora mismo con el COVID es agotamiento, es una sensación de cansancio y de agotamiento, creo, más que de... O sea, respeto sí, pero a lo mejor no ese miedo inicial que me puede provocar el oso que he visto antes. Claro, claro, claro. Ahora Sí. respeto porque llevamos un año, sí. Yo creo que el oso te da esa sensación de, uy, me destroza, y yo creo que el COVID no nos da la misma sensación porque no hemos visto, ¿sabes? No tenemos a lo mejor esa misma percepción. Yo veo un oso pardo y pues me echo a temblar porque sé de lo que es capaz de hacer un oso pardo en mi Claro. persona. Pero claro, un virus así tan pequeño, pues, que hay veces que hasta lo has podido tener y tampoco te ha pasado demasiado, pues no tenemos como esa ignorancia de no saber. No sé, si fuéramos todos sanitarios, estuviéramos en la UCI, seguramente sabríamos lo que es un oso pardo. Pero como no lo somos la mayoría, pues... Claro. Fíjate lo importante que has dicho, ¿no? O sea, si lo tuviéramos delante, como a lo mejor los sanitarios, ¿no? Sería a lo mejor la misma reacción que el oso. La misma. ¿No? Porque a lo mejor quien lo ha tenido muy de frente y ha tenido más consecuencias negativas, pues a lo mejor la reacción es la misma. De querer gritar, de querer correr, de querer salir de allí. ¿No? Algo quería decir Rosa, Yolanda, que Sí. ha hecho así con la mano. Sí. Pues yo lo que veo es que estoy súper nerviosa, más nerviosa, y a la mínima, como al oso, ¿sabes? Que a veces ahí le tiraría a la silla o lo que sea para espantarlo, pues yo a veces, ¿sabes? Como decía Aroa, que sí que es ahí un poco de cansancio, pero a veces es de irritabilidad y estoy un poco más nerviosa de lo normal. Claro, 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 ¿no? El nerviosismo, ¿no? De estar sometidos, pues eso, durante un año a esta situación, ¿no? Por eso os decía yo antes que yo es que ahora tengo la sensación de un poquito de más miedo, ¿no? Que al principio. ¿No? Y fijaros, con estas reacciones, la del oso y la del COVID, ¿por qué las tenemos? ¿Por qué se parecen tanto si son cosas tan diferentes? Porque las dos cosas son una amenaza directa contra nuestra supervivencia. Las dos cosas son amenazas. Y a las amenazas, ¿nosotros cómo reaccionamos? Con emociones. Rabia, miedo, tristeza, alegría. Porque nuestro cuerpo reacciona con emociones. Y además ahora nosotros tenemos reacciones que antes no teníamos. ¿Vale? Antes de todo esto, ¿cuántos besos, cuántos abrazos, cuánto dábamos la mano en el día? Y además después sin lavarnos la mano, ni nada, ni gel, ni nada de eso. Varias veces al día, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Aunque lo echemos de menos. Pero imaginaros que os encontréis con una situación así un poco comprometida, que vais a ver a alguien que sabéis que esa persona pues no tiene nada de miedo al COVID. No se cree esto del virus, la verdad es que no se lo cree, ¿no? Y que va a venir y es que me va a dar un beso o me va a dar. Que lo sé. ¿Qué nos ocurre? O sea, es que ya marcas distancia, quiero decir, creo que hemos asumido esa parte de la distancia social, de no el contacto, que en cierta medida ya estás marcando una distancia, ya sacas el codo o el pie o como para Eso decir, es. tú no tienes miedo, pero yo me alegro de verte, pero mantengamos las distancias. Claro, eso nos pasa. ¿Qué nos pasa a nuestro cuerpo? Que se activa el mecanismo de supervivencia, que se activa el miedo, se activa nuestra alarma antiincendios, ¿vale? Por ponerlo así, ¿vale? Nuestra alarma. A todos los niveles. Empezamos a pensar, ay, que voy a ver a fulanito que es que no le tiene nada de miedo al COVID y es que me va a dar la mano, es que lo sé, ¿vale? Eso a nivel de pensamientos. Pero es que a nivel físico nuestra respiración se empieza a acelerar, nuestro corazón se empieza a acelerar, ¿vale? Y a nivel de conducta, pues eso, empezamos a buscar la estrategia de cómo superar esa situación, ¿no?
O pensar, decir, pues, como has dicho, ¿no? Intento mantener la distancia, le saco ya el codo para que no me dé la mano. O, mira, le doy la mano, hago de tripas corazón y luego ya me echaré un montón de gel. ¿Vale? Que es un ejemplo muy simple, pero de cómo se activa el miedo. ¿De qué función tiene el miedo para nosotros? La función del miedo es protegernos. Se activa esa alarma para que nuestro cuerpo reaccione. ¿Vale? De allí la importancia del miedo. Y además es que nosotros ahora hacemos cosas que antes no hacíamos, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros si vais por la calle y alguien tose al lado vuestro? Y no va con vosotros, claro. Podéis responder, ¿eh? Todo aquel que quiera responder puede decir. Sí, puede abrir el abrir micro. el micro. Pues giramos la cara o nos miramos mal. Sí. Sí, para empezar, pasas por la calle y toses, pues te miran como medio mal. Eso Claro. es. Ya para empezar. Y luego ya para terminar, pues bueno, ellos se apartan de ti. Claro, claro. Intentamos apartarnos, ¿no? O intentamos no respiramos, o miramos mal, o nos recolocamos la mascarilla. ¿Vale? Esto antes no lo hacíamos. O si veis a alguien por la calle sin mascarilla. Yo es que aquí tengo un punto en el que, como hay ciertas personas que no pueden, que están exentas de llevar mascarilla, me pregunto, ¿estará exenta? O sea, ¿tiene algún problema por eso no la lleva? Entonces, primero tiendo a pensar esa parte. Claro, claro. A mí me ocurre parecido a Aroa, pero pese a trabajar en Autismo Huesca, reconozco que esa es inmediatamente la segunda opción que me viene a la cabeza. La primera sigue poniéndose por delante la de va sin mascarilla. Lo reconozco. Luego enseguida me viene la otra, pero la primera sigue siendo la de no lleva mascarilla. Sí, eso es lo que nos pasa, ¿no? Porque a mí me ha pasado que a mí se me ha olvidado alguna vez la mascarilla. Claro, salgo a la calle, ¿cuándo me doy cuenta? Cuando la gente me mira raro. Digo, ostras, la mascarilla que se me olvidó. Eso es así, ¿vale? Y estas reacciones no las teníamos antes, no las teníamos antes. Es decir, que nosotros nos vamos adaptando según van cambiando las circunstancias de nuestra vida. Es decir, que ahora no nos encontramos con un oso por la calle. Eso es así. Pero ahora tenemos el virus, ¿vale? Y por eso, claro, por eso reaccionamos pues con nuestras emociones. Con nuestras emociones que son totalmente naturales, que las emociones son reacciones a un estímulo que nos pasa, ¿vale? A todos los niveles reaccionamos, ¿vale? Como hemos dicho antes. Y nuestro objetivo ahora en nuestro trabajo, ¿cuál es? Saber qué hacer con esas emociones. Ese es nuestro trabajo inicial, el dejarnos y el darnos un espacio para esas emociones. ¿Vale? Ese espacio para esas emociones, ponerle nombre a lo que nosotros sentimos para poderle dar una salida adecuada. Es decir, que si yo tengo miedo al ir a hacer la compra, al pisar un hospital, al ir a una consulta, no pasa nada, sí es normal tener esa emoción. ¿Vale? Sí que nos pasa cuando ese miedo nos lleva a encerrarnos en casa y no poder salir. ¿Vale? Eso sí es un miedo extremo que necesitamos ayuda externa. ¿Vale? Pero si no llegamos a ese extremo, el tener miedo, no pasa nada. No pasa nada. ¿Vale? Es normal y es bueno porque es nuestra alarma personal. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con esas emociones? ¿Vale? Lo primero, el darnos un tiempo al día para nosotros. 5 minutos, 10 minutos. No hace falta más. Aunque parece muy poco, pero es que muchas veces no nos permitimos ni eso. Entonces, en esos 5 minutos, ¿qué hacemos? Preguntarnos cómo estamos. Preguntároslo ahora. ¿Cómo estáis hoy? ¿Cómo estáis hoy? ¿Qué estáis sintiendo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Porque todas las emociones tienen una función. ¿Vale? Entonces, una vez que sabemos cómo estamos y qué sentimos, respiramos, lo aceptamos, lo observamos y lo validamos. Aceptamos esa emoción.
Y otra cosa importante es saber qué necesitamos nosotros para aliviar esa emoción. Por ejemplo, si yo tengo rabia, ¿qué me sirve a mí para aliviar mi rabia? A mí me puede servir estrujar un cojín o dar un grito. Vale, pero eso me sirve a mí. Pero a vosotros os servirá otra cosa, pero hay que saberlo. Hay que pensarlo, saberlo para después poder hacerlo. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, por un lado, nos escuchamos emocionalmente y le dejamos ese espacio a las emociones. Pero por otro lado, también nos cuidamos físicamente, porque la emoción influye en nuestro estado físico y nuestro estado físico influye en la emoción. ¿Vale? Es decir, que si yo estoy mal físicamente, mis emociones se van a resentir. Y si yo estoy mal emocionalmente, mi cuerpo físico se va a resentir. ¿Vale? Entonces, una cosa importante es cuidar nuestras necesidades básicas. La alimentación, el descanso. Porque si yo no duermo bien, al día siguiente, ¿cómo van a estar mis emociones? Pues regular, seguramente, ¿verdad? Vale. Y además, a nivel físico también podemos pensar qué nos sirve a nosotros para estar bien físicamente. A cada uno lo que le guste y lo que le sirva. Deporte, música, técnicas de relajación, de respiración, de meditación. Lo que a cada uno le guste y le vaya bien. Y además de saberlo, hacerlo. Hacerlo, ponerlo como un propósito. ¿Vale? Vale. A nivel emocional, a nivel físico, otra cosa que nos puede servir. La imaginación. La imaginación. ¿Por qué? Porque con la imaginación podemos reducir el estrés de manera importante. Porque al mismo tiempo la mente influye en nuestro cuerpo. ¿Vale? Una prueba simple es esta. ¿Vale? Cerrar un momentico los ojos. Imaginaros un limón. Lo tenéis delante. Cogerlo. Tocarlo. Coger un cuchillo y partirlo por la mitad. Y estrujar. Notar cómo cae el zumo. Notar su olor, su textura, su sabor ácido. Vale, ya podéis abrir los ojos. ¿Alguno de vosotros ha salivado más que antes? Yo no. No. ¿No? Pero porque el limón, si hubieras dicho una cosa, ya había sido otra cosa, ¿ves? Vale. Una cosa que no guste, eso está claro. Que entonces lo quitas de la imaginación ya. Pero ahí Sí. con un helado o Claro, claro, un helado bueno de esos buenos. claro. Es que al tener los ojos cerrados no estaba viendo la naranja de la presentación, ¿ves? No, no, no. No hace falta, no hace falta. Yo sí que he bebido agua, porque me ha entrado, a mí me gusta el limón y suelo beber limón con agua, entonces me ha entrado como sed y he dicho, voy a beber agua. Claro, claro, pero fíjate, ahí está la prueba de que la mente está conectada con el cuerpo. Ay, Allí está la clave, sí, ¿vale? sí. Con un ejemplo muy simple, pero hay conexión, ¿vale? Hay conexión. Entonces, ¿para qué nos puede servir a nosotros? La imaginación. Mirad, Émile Coué, que era un farmacéutico francés, creía que el poder de la imaginación era incluso superior al de la voluntad. Decía y afirmaba que todos nuestros pensamientos acaban haciéndose realidad. Uno es lo que piensa que es. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para que en nuestra cabeza puedan aparecer frases agradables hacia nosotros, frases positivas, frases amables, que las podemos escribir también en un cuaderno, en un folio, para que en momentos que no estemos tan bien, ¿vale? Podamos recurrir a esas frases y que aparezcan en nuestra cabeza, en nuestra mente. Porque no es lo mismo hablarnos bien que hablarnos mal.
cambia nuestro estado físico, nuestra postura corporal. Probarlo, no es lo mismo que yo me diga qué bonita soy a que me diga qué fea que soy. Cambia, cambia, ¿vale? Entonces, ya que sabemos que cambia, pues nos hablamos en positivo, ¿vale? Entonces tenemos el autoconocimiento, las técnicas de relajación, deporte, de imaginación, y algo que también nos puede servir es la planificación. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que esta etapa que nos está tocando vivir pues es de mucha exigencia, sí, pero es que aun en días o en épocas más normales, ¿qué queremos hacer? Queremos poner en un día, 24 horas, queremos hacer 1.000.000 de cosas. ¿Podemos? No. ¿Y qué nos pasa al final? Pues que si no hacemos todo eso que teníamos pensado, nos frustramos. ¿Y eso dónde va? Pues que nuestro estado de salud se resiente. Eso es así. Entonces, ¿qué os propongo? Que prioricéis, que penséis qué es importante hoy para mí. 2, 3 cosas, ¿vale? ¿Qué es importante hoy para mí? Que después de esas cosas importantes podemos hacer más cosas, por supuesto, pero por lo menos lo importante, ¿vale? Muy bien. Y además, ¿qué más podemos hacer? También el pensar que nuestros pensamientos, como decíamos de la imaginación, influyen en nuestra emoción, la emoción influye en la conducta y la conducta en el pensamiento y volvemos a empezar. ¿Vale? Pero algo importante que tenemos que saber de los pensamientos, que el pensamiento es una interpretación de las situaciones que vivimos, ¿vale? Una interpretación, pero que no siempre se corresponden con la realidad. Por eso a veces pasa algo, una situación concreta, lo ven 2 personas diferentes, luego les preguntamos a esas 2 personas diferentes y puede ser que nos contesten algo diferente de lo que han visto, claro, porque nosotros interpretamos, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos puede servir esto en el miedo? Bueno, pues cuando nosotros tengamos miedo, podemos escribir en un cuaderno, en un folio, todos los pensamientos que se nos vienen a la cabeza cuando nosotros tenemos miedo, ¿vale? ¿Y qué hago con esos pensamientos? Vale, porque aquí la preocupación es real, ¿no? Hay un riesgo de contagio, eso es real. Vale, entonces, con ese pensamiento que a mí me genera malestar, lo puedo convertir en un pensamiento positivo, vale, sí, pero a veces no puede ser del todo eficaz. Entonces, podemos cambiar ese pensamiento por un pensamiento orientado al presente. ¿Qué significa eso? Que lo contrastamos con hechos reales, ¿vale? Os pongo aquí 2 ejemplos. Mirad, si yo pienso, por ejemplo, no quiero que mi marido vaya a hacer la compra, porque seguro que se contagia. Eso es un pensamiento que a mí me genera malestar. Claro, si yo lo convierto en positivo, mi marido no se va a contagiar mientras hace la compra. Vale, bien, pero puede ser que sí o puede ser que no. Lo contrasto con hechos reales. Ir a hacer la compra no significa necesariamente que se vaya a contagiar si se toman las medidas oportunas. Otro ejemplo, me voy a contagiar del virus porque tengo las defensas bajas por el tratamiento que estoy llevando. Eso me hace sentir muy mal. En positivo, ¿cuál sería? No voy a contagiarme del virus. ¿Vale? Puede ser que sí o puede ser que no. Lo llevo al presente. Real, tengo las defensas bajas, pero de momento no estoy contagiada. Entonces, voy a seguir cuidándome con las normas de seguridad o con las medidas de seguridad que tengo a mi alcance. ¿Vale? Entonces, como resumen de esto que estamos diciendo, ¿vale? Importante esos 5 minutos para vosotros. ¿Qué hago en esos 5 minutos? Me pregunto, ¿cómo estoy? ¿Qué me sirve a mí a nivel físico para estar mejor? Priorizo mis actividades y analizo mis pensamientos. ¿Vale? Bien, entonces paro hasta aquí, dejo de compartir, ¿vale? Y ahora podemos abrir debate, preguntas, dudas. Ahora es el momento de que aprovechéis para preguntar si os habéis quedado con alguna duda. ¿Quién quiere ser el primero en preguntar? Vale, pues entonces soy yo la primera en preguntar.
Muy bien, Aroa. Has empezado hablando del estrés y has hablado de que el estrés no tiene por qué ser, bueno, que puede salir estrés de alguna acción positiva, que sea en realidad gratificante. Entonces, estás comparando un poco al miedo, quiero decir, o no lo sé, miedo como estrés, es decir, el miedo no tiene que ser algo negativo si lo que hace ese miedo es ayudarme a reaccionar, o estoy haciendo una mezcla de... Claro, el miedo tiene su función, que es protegernos. Esa es su función. Por eso, en ese sentido, no es negativo. Porque es como una alarma antiincendios. En las casas que hay alarma antiincendios, cuando hay un incendio, se activa la alarma. Y entonces yo me doy cuenta que hay un incendio en mi casa y reacciono. Pues aquí pasa lo mismo. ¿El miedo para qué nos sirve? ¿Cuál es su función? Hay una amenaza, el miedo se activa y mi cuerpo reacciona. Mi cuerpo reacciona, porque claro, si yo no tuviera miedo, pues iría por la calle, iría a cruzar una calle y no me miraría si viene un coche o no. Cruzaría. Como no tengo miedo, ¿vale? Entonces, allí es la parte positiva del miedo. Es una reacción, una alarma que se enciende para que nuestro cuerpo pueda reaccionar, porque si no, no reaccionaría. O con el virus, si yo no tengo miedo, ¿no? Pues ¿para qué voy a llevar mascarilla? ¿Para qué voy a tener distancia de seguridad? ¿Para qué voy a estar un poco aislada de mis familiares? ¿Vale? En ese sentido es el miedo positivo, porque esa es su función. Como todas las emociones, tiene su función, para esa la tenemos. Rosa quiere hablar y ahora te doy paso, pero a veces el tema de la importancia de las palabras, ¿ves? Yo nunca habría asociado, o no habría asociado el miedo a eso, y sin embargo es claro, es como definas, o sea, para mí eso era pues el estrés ese positivo que te hace reaccionar, pero claro, entendido así es cierto, o sea, no es algo tan negativo, y aquí vendría un poco cuando me mandaste la primera frase que te dije, ostras, me ha producido un poco de angustia, pues es por cómo asocias una definición a una palabra. Esa Claro. es la importancia de... Ahora dejo hablar a Rosa, que si no, ocupo yo todo el terreno. Yolanda, te quería preguntar si, por ejemplo, todas las pantallas, todo lo que yo leo de las noticias, ¿eso puede hacer que yo baje el miedo o aumente el miedo? El estar continuamente mirando lo que dice la televisión o lo que dicen los WhatsApp, las redes y todo eso, ¿eso me va a ayudar a quitarme el miedo o va a disminuir? Vale, vamos a devolver la pregunta, Rosa. ¿Vale? ¿Qué opináis todos? ¿Podéis escribir en el chat, que es rápido, o decirlo? ¿Para qué nos sirven las noticias? Yo he dejado de estar todo el día pendiente a las noticias porque a mí me generaba distorsión. O sea, uy, me oigo en eco. Yolanda, una usuaria de Hasta Huesca, dice que a ella le ayuda a disminuir el miedo poder estar informada. Aquí puede ser, pues es un poco a nivel individual. Sí que es verdad que hay personas que necesitan tener mucho control sobre la situación, ¿vale? Entonces, a esas personas posiblemente el estar o el ver todos los días las noticias, el saber cuántos contagios hay, el saber si funcionan las vacunas o no funcionan o cómo van, eso les funciona. ¿Qué pasa a otras personas y conforme va pasando el tiempo, ¿no? Que hay otras personas que efectivamente, ¿no? Como has dicho, Aroa, que nos agobia ya tanta información. 3, 4 veces al día en los informativos, con todos los datos de contagio, con todo el miedo que no puedes casi hacer nada, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay otras personas que eso les agobia. Entonces, a esas personas, ¿qué les puede servir? Decir, oye, mira, yo me pongo 10 minutos al día, ¿no? O 5 minutos al día. Pongo un momentito las noticias, veo así en general y el resto del día me olvido. ¿Vale? Eso puede ser. ¿Vale? Diego está poniendo en el chat que igual no servían los libros o la televisión durante el confinamiento y ahora se ha mantenido
incrementado con respecto a la situación anterior. Las redes sociales fueron algo que teníamos a mano y se ha disparado el uso. Y ahora lo mantenemos, pero no siempre para bien, ¿no? Vale, es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Seguramente al principio, hace un año, todos recurríamos a la televisión o a las redes sociales a ver qué pasa, a ver cómo va todo esto y cómo va evolucionando. Y ahora pues hay personas que les carga demasiado y hay personas que aún lo necesitan, ¿vale? Pero es que, claro, hay muchas diferencias a nivel individual, ¿no? A nivel de cómo es cada persona y por eso es importante el conocernos y saber qué nos sirve a nosotros. A mí me puede servir tener mucha información y a otra persona le puede servir, vale, paro aquí, tengo 5 minutos para esa información y ya. ¿Qué más, chicos? ¿Alguien quiere comentar algo más? Rosa. Dale, Rosa. Es que todas las conversaciones que con amigos, que hablas ahí con amigos, en el trabajo, sale casi todas el coronavirus y la pandemia. ¿Eso tú qué piensas? ¿Es mejor estar todo el rato, estar ahí hablando de lo mismo o qué es mejor? Yolanda. Pues mira, Rosa, es un poco como antes. Cada uno tiene que saber qué le va bien. Es decir, si sabe que si yo, por ejemplo, me agobia ya tanta información y voy con un grupo de amigos que sé que van a sacar el tema, ¿vale? Y decirles, oye, por favor, mira, durante este rato no vamos a hablar de este tema, ¿vale? Vamos a hablar de otras cosas. Que ya que nos vemos un poquito, pues vamos a hablar de otras cosas. Y lo mismo al revés, ¿no? Si hay personas que les gusta hablar del tema, que necesitan más información, pues vale, se junta con esas personas y hablan de este tema. Y al igual respetar también que haya personas que no quieran hablar de tanta información o de este virus, ¿no? Sonia ha comentado en el chat que ella se apunta a jornadas y cursos online en diferentes temas para formarse. Entiendo que porque ella sí que necesita tener más esa formación, ese conocimiento que comentabais antes. Sí, eso es. Eso es, pero lo más importante de esto es conocernos a uno mismo y saber qué nos sirve a nosotros, ¿vale? Y qué nos hace sentir bien. Bien o mal, ¿no? Los dos puntos. Sí que hay una pregunta que es un poco, bueno, pensando un poco, no recuerdo exactamente cómo era el título de la charla, pero sí que hacía referencia al miedo, al contagio, y entonces era un poco relacionado con saber si hay alguna, no sé, alguna manera de percibir o de tener como un sensor ahí que se activa, igual que hay protocolos que van diciendo, uy, ¿no? Cuando ves alguna cosa, hay como unos protocolos de fíjate en esto o en otro. ¿Cómo podemos llegar a interpretar tanto a nivel personal como a nivel de los que tenemos alrededor cuando pueden aparecer a lo mejor señales de que realmente hay un miedo, pues ya en una sensación realmente de estrés o de ansiedad generada por esto? Y a lo mejor no se está manifestando porque la persona pues no en la conversación no sale pero no sé, si vosotras os habéis encontrado en situaciones de pues han dicho, no sé, es un poco una reflexión que me venía a la cabeza, ¿no? De que creo que es una sensación que la podemos tener muchas veces incluso incorporada y no nos damos cuenta, incluso pensando ya a nivel personal, cada uno, ¿no? Sí, digo, ¿te refieres a uno mismo? ¿Cómo lo vivimos? En general, también yo con mi grupo de amistades tomando algo en un café, ¿cómo puedo estar un poco percibiendo? Obviamente, no me refiero cuando ya me lo están contando, eso es obvio. Me refiero si hay alguna señal de alarma, como decir, uy, por lo que comentan, por cómo lo comentan, por, ¿sabes? De decir, uy, yo creo que aquí detrás
se esconde algo que no lo está manifestando porque a lo mejor no se está dando ni cuenta, pero que, ¿no? No sé, me venía un poco a la cabeza porque yo creo que es algo general, ¿no? Que estamos un poco allí. Al final es algo que nos afecta a todos y a todas y muchas veces no lo expresamos, pero por algún lado sale. Sí, en cuanto a verlo en los demás, a ver, todas las emociones luego se ven a nivel físico, por eso también decíamos que es a todos los niveles, ¿no? Cognitivo, físico y conductual. Entonces, si las otras personas no dicen que tienen miedo, ¿vale? Pero a lo mejor sí que podemos ver signos de nerviosismo, ¿no? O de más, que la respiración se le acelera, o que, yo qué sé, por ejemplo, que mueven mucho las manos, o que empiezan a sudar, o que al revés, que tienen frío, porque esos son, a ver cómo me explico, de la emoción, que sí, que la tenemos en nuestro pensamiento, luego aparece nuestro estado físico y allí es cuando lo podemos ver los demás, por ejemplo. Y si notamos, por ejemplo, esas reacciones, entonces podemos preguntar. Podemos preguntar si, oye, ¿te está pasando algo que te noto más nervioso? ¿O quieres que hablemos de otro tema? Yo es que, por ejemplo, a mí se me da un caso, hablo de a nivel personal, yo, nunca me paraba a pensar que fuera por un miedo exagerado o por realmente pensar que me puede pasar algo, pero sí que, por ejemplo, yo soy muy de ir por la calle e incluso, pues si hace falta, bajarme de acera, o sea, utilizar la calzada si veo que la acera es demasiado estrecha para mantener una distancia mínima y veo que va a venir gente que se está cruzando conmigo y que, por tanto, nos vamos a encontrar en que nos vamos a cruzar y no vamos a tener espacio para separarnos. Entonces, bajarme a la calzada y preferir ir al canto de los coches que no ir al lado de la persona que viene de frente a mí. Claro, y nunca me paraba a pensar, uy, Diego, pues a lo mejor eso está queriendo decir alguna cosa. No, claro. me refiero a cosas de estas, ¿no? Sensación de algo que lo llevamos tan incorporado que a lo mejor no nos estamos ni parando a pensar en ello, pero que puede responder también un poco a eso, ¿no? A esa sensación de que el cuerpo está como en alerta. Claro, claro, digo, pero es que lo has descrito perfecto. Lo has descrito perfecto. O sea, es la alarma que a ti se te enciende y tu cuerpo reacciona. ¿Cómo reacciona? Pues apartándose. Apartándose. Y ese miedo es normal, ¿vale? Ese miedo es normal. Otra cosa que, como decía, si ese miedo nos lleva, por ejemplo, a quedarnos en casa encerrados sin salir, entonces sí que nos genera un problema, ¿vale? Entonces sí que nos genera un problema. Pero si esa alarma nos hace separarnos un poquito de la gente o, bueno, pues vale, pues me bajo un poquito de la acera y no supone riesgo para nosotros, vale, entonces no pasa nada. Es nuestro cuerpo que está reaccionando. ¿Vale? Yo también tengo una duda porque ahora se habla mucho, bueno, y lo estamos diciendo aquí también, que hemos interiorizado determinadas pautas, determinadas normas que ahora ya asumimos que tienen que ser así, sobre todo con el tema de tocarse las manos, darnos un beso, es decir, éramos muy sociables y ahora estamos manteniendo una distancia y ya se está empezando a hablar de cuando todo esto termine, ¿volveremos a recuperar ese contacto o esa parte ya se ha quedado ahí interiorizada? Y eso sí que a veces me genera quizás más miedo, o sea, al pensar el no volver a los hábitos sociables de antes, que nos hayamos, como que hayamos interiorizado tanto esta nueva realidad. Sí, esa es la gran duda, que yo espero que cuando acabe todo esto, ¿no? Que poquito a poquito vayamos recuperando. ¿Pero qué nos costará? Seguro, seguro, porque ahora, claro, ahora pensamos en dar la mano y, ay madre, ¿no? Llevaré gel, me podré lavar las manos, que no la quiero dar, que enseguida pongo el codo. Claro, y eso nos va a costar, porque antes es que no lo pensábamos, ¿no? Dábamos la mano y allí no había ni gel, ni jabón, ni agua, ni nada por el estilo. Vale, entonces yo espero que poquito a poquito podamos recuperar eso. Toquemos madera. Creo que costará. Yo creo que costará. Pero sí que yo creo que nos vamos a tener que ir poco a poco
eso, es que esto, como esto no nos ha pasado nunca, a nosotros, es que no nos ha pasado nunca, entonces no sé cómo lo va a pasar, pero es que hay esos niños, los bebés, están viendo el mundo así y lo están aprendiendo así. Entonces, pues es que no sabemos las consecuencias que sabes que va a tener, porque es muy importante para los seres humanos eso, el contacto físico, porque el contacto físico es de supervivencia. Entonces ahora pues es de diferente manera. Entonces tendremos que aprender a vivir esta etapa de vida. Y luego pues dentro de un tiempo pues ya vemos ahí lo que hacemos. Vamos a ir paso por paso porque si no, no lo sabemos. Así que es como leer ahí un libro y saltarnos el capítulo. No podemos saltarnos este capítulo. Así que nos quedamos con este y a ver qué pasa y a ver cómo nos reinventamos, cómo hacer esta formación así. Yo ya quería llegar al final, ya quería ver. No, al final no, porque hay que saborear el capítulo este y ya veremos a ver cómo termina. Mira, a ver. ¿Alguna pregunta más tenéis por aquí? Creo que no, Rosa, creo que lo has explicado también. Ay, Rosa, perdona, Yolanda. Acabas de hablar ahora y ahora te he mezclado. Yolanda. Perdón, Yolanda. No. Has explicado también el tema de las emociones y del miedo, que creo que queda claro un poco lo que es ese miedo negativo que nos paraliza y lo que es afrontar el miedo para pues adaptarnos y ir leyendo esos capítulos por fases como nos va tocando. Si no tenéis nada más, le voy a dar las gracias a Rosa y a Yolanda otra vez. Mira, me he metido con Rosa ahora. Rosa se me ha cruzado. ¿Alguna cosita? Pues entonces, Yolanda, darte las gracias por la presentación tan clara que nos has hecho, que la verdad es que siempre viene bien pues algunas pautas para planificar, pararte, pensar y tampoco asustarnos ante determinadas situaciones que son normales y sí reaccionar ante aquellas que ya se pueden salir un poco de la normalidad. Así que yo, por esa parte, muchas gracias. Recordaros a todos que la sesión, como está siendo grabada, luego la colgaremos en la web de Cádiz, entonces podréis acceder a ella para repasar y volver a escuchar la explicación que nos ha hecho Yolanda. Y dar las gracias a todos aquellos que repetís en este espacio de A la Fresca. Dar la bienvenida a caras nuevas, espero que nos volvamos a ver pronto y os recuerdo que nuestra siguiente charla es el 14 de abril, donde volvemos al ciclo deportivo y el 14 de abril concretamente tendremos una tertulia deportiva con diferentes deportistas en diferentes especialidades que nos hablarán de la práctica del deporte, de las adaptaciones necesarias para practicar ese deporte y de los beneficios o de cómo sentirnos bien adaptando el deporte, así que espero que os resulte de interés, que nos volvamos a ver el 14 y nuevamente ahora sí, Yolanda. Muchas gracias por la charla y gracias a todos por asistir, así que si no hay más, nos vemos en la próxima. Gracias. Disfrutar de la Semana Santa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Muchas gracias. Buenas tardes.